Hablar sobre los 5 pilares del Body of Knowledge, del cuerpo del conocimiento de CMRP, explicarles un poquito de qué se trata y por qué sentimos que es útil, ¿no? Bueno, ya casi me han presentado. Mi nombre, como dicen, es Manuel Velado Chaga. Tengo una maestría en Administración de Negocios, tengo una maestría en Marketing también y tengo la certificación de profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad, la CMRP por la SMRP. Ya les voy a explicar un poco más de qué se trata la certificación y a qué te faculta. Tengo una especialización en mantenimiento y confiabilidad en la Universidad Católica y soy docente de hace más de 12 años en ese diplomado. Ahora con Ideas Campus ya van a ser 4 años trabajando diversos cursos en gestión de mantenimiento. Tengo una empresa de consultoría y desde hace unos años estuve trabajando con la SMRP a nivel Latinoamérica, primero como parte del comité y luego actualmente como presidente de SMRP Latam, Comité Latinoamericano, que nuestra función es básicamente difundir las mejores prácticas de mantenimiento y confiabilidad que se tienen a nivel, en este caso, Latinoamérica, y con AMP, que es la Asociación de Profesionales en Gestión de Activos. Trabajamos también a nivel global y soy presidente del capítulo Perú, que ahí es ver también las sinergias que pueden haber entre lo que es gestión de activos, mantenimiento y el trabajo en las diversas empresas, ¿no? Actualmente, fuera de esta docencia, yo me desempeño en el Grupo Falabella, trabajo como gerente de servicios de mantenimiento para las marcas Sodimac, Maestro, Totus y Precio Uno. Pero bueno, vengo de trabajar también en el área industrial bastante tiempo en diversos rubros. Y sin más, a ver, ¿qué es la SMRP? Bueno, ¿cómo yo llegué a conocer la Sociedad de Profesionales en Mantenimiento y Confiabilidad? Yo vine a saber de ellos en el año 2005, 2006, quizás un poco más, a raíz de una auditoría global en mantenimiento y confiabilidad que nos hizo el Centro Técnico de Goodyear. Y nos llegaron tres ingenieros, pues que para nosotros eran un poco más de la NASA y terminaban siendo miembros de la SMRP, eran certificados en CMRP, y preguntamos un poco más de qué era, ¿no? Y qué es La SMRP viene por la Society of Maintenance and Reliability Professionals, ¿no? Sociedad de Profesionales en Mantenimiento y Confiabilidad, las más reconocidas en el campo de mantenimiento y confiabilidad en el mundo. Se formó hace casi 30 años, ¿no? Por los mismos trabajadores, o sea, por gente que trabajaba en el rubro, que se juntó en Estados Unidos y dijo, bueno, hagamos una asociación que nos congregue y que nos ayude a poder consolidar las buenas prácticas, ¿no? Y a la fecha somos más de 7.000 miembros en 60 países y en 6 continentes. Además, parte de lo que hace SMRP es certificar gente, ¿no? Certificar gente en diversas certificaciones. Existen 3 certificaciones que tenemos y son la CMRP, que es la del Profesional Certificado en Mantenimiento y Confiabilidad, la CMRT, que es la de Técnico Certificado en Mantenimiento y Confiabilidad, y la CAMA, que es la de Asesor Certificado en Gestión de Activos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, digamos, la CMRP es la más orientada hacia lo que es gestión del mantenimiento, buenas prácticas en gestión del mantenimiento y la confiabilidad. La CMRT viene más hacia la parte de trabajar mantenimientos predictivos, mantenimientos de confiabilidad, es más ligada a la parte más técnica y aplicativa, y la CAMA es mucho más ligada a sistemas de gestión, es decir, estamos hablando de un puesto más de auditoría. Eh, Hay más de 5.000 certificados pertenecientes a la SMRP en las diferentes certificaciones que tiene en todo el mundo. En el Perú debemos ser unos 170, 150 CMRPs. Hay pocos CMRTs y creo que hay 2 o 3 CAMA, ¿sí? La certificación CMRP, como les es la de profesional certificado de mantenimiento y confiabilidad, tiene una característica muy importante
que es la única en el mundo de su tipo que es acreditada por ANSI, por la Sociedad Norteamericana de Estándares, bajo el estándar ISO IS 17024. Y esta certificación lo que busca es medir la experiencia de los postulantes, es decir, los conocimientos que tiene la persona que toma la certificación, contra los estándares de los 5 pilares del cuerpo de conocimiento de la SMRP, del Body of Knowledge de la SMRP. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo creo, siento, considero que conozco de algún tema, la certificación me valida que en verdad mis conocimientos, lo que yo conozco, está alineado con qué, con los 5 pilares del cuerpo del conocimiento, que ya les voy a explicar en un momento de qué se trata. Y ahí vamos a eso, ¿no? El cuerpo del conocimiento, ¿qué cosa es? Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero me pasó a mí cuando empecé a trabajar. Yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad Católica y nunca llevé ningún curso de mantenimiento. En pregrado no había, ¿no? Y sé que existe, por lo menos en la Católica, existe en ingeniería mecánica un curso de gestión de mantenimiento, pero es selectivo. Y en la mayoría de carreras de pregrado no existen. Los que terminamos trabajando en mantenimiento terminamos aprendiendo en el campo y terminamos aprendiendo de quienes nos puedan eh, querer enseñar de alguna forma, muchas veces empírica, y lo corroboro cuando doy los cursos en la universidad, que tenemos siempre muchos alumnos y no conocen de gestión de mantenimiento. Conocen de prácticas, sí, de prácticas que vienen siendo creencias, que vienen siendo cosas que siempre se han hecho de esa manera, pero no necesariamente estructuradas y no necesariamente ligadas a lo que es las mejores prácticas, ¿sí? ¿Qué cosas son las mejores prácticas? Las mejores prácticas es cuando un grupo de gente eh, eh, de que la forma en la que están haciendo las cosas es la correcta, ¿no? Es la forma en la que se debe de trabajar para lograr los resultados que uno quisiera, ¿sí? Eso es lo que se llama mejores prácticas. Entonces, la SMRP lo que hace es que congrega y tiene comités en los cuales arma este cuerpo del conocimiento, es decir, todos los conocimientos o todo lo que deberíamos nosotros de conocer para poder implementar un programa de mantenimiento y confiabilidad. Y para tenerlo estructurado lo divide en 5 pilares. El primer pilar se llama gestión y negocio, ¿sí? Ya les voy a ir explicando cada pilar qué cosa significa y qué cosa comprende. El segundo pilar es de confiabilidad de los procesos de manufactura, ¿sí? Se llama así, confiabilidad de los procesos de manufactura. ¿Por qué? Porque en general nosotros estamos dentro de un esquema de manufactura o de operaciones. El tercer pilar se llama confiabilidad de equipos, ¿no? Que ya va directamente ligado a cómo funcionan las máquinas. El cuarto tiene que ver con organización y liderazgo, es decir, cómo trabajo el tema de organizar mi equipo para poder cumplir lo anterior. Y el quinto tiene que ver con gestión del trabajo, ya cómo funciona mi equipo de cara a ejecutar las labores. ¿Ok? Entonces, dentro de todo esto, si ustedes lo ven así transversalmente, los 5 pilares terminan siendo un sistema de gestión completo, ¿no? Que me va a ayudar a qué? A armar un programa de mantenimiento y confiabilidad enfocado en qué, en prácticas validadas por un grupo de expertos que se han juntado y que dedican su tiempo a decir qué cosa es lo que a ellos les funcionó y cómo es la forma en que se debería hacer para poder replicar esos resultados. Es el fondo de todo el asunto del cuerpo del conocimiento. Entonces, el pilar uno, como le decía, es Business and Management, negocios, y lo que trata este pilar es básicamente cómo yo voy a generar y administrar el plan estratégico de la compañía, ¿sí? Cómo trabajo el plan estratégico de mantenimiento y confiabilidad. Acuérdense que nosotros estamos dentro de una empresa, ¿sí? Y esta empresa normalmente va a tener una visión, una misión, objetivos empresariales, planes estratégicos, y estos los debo de poder ligar a a mis planes de mantenimiento, porque si yo estoy disociado, es decir, yo trabajo los planes de mantenimiento sin estar alineados con los planes de la compañía, eh, voy a estar desenfocado, ¿no? Lo que yo quiera hacer
no va a aportar al negocio. Yo necesito poder aportar al negocio. ¿Para qué? Para que me den recursos, para que confíen en mí, para que los resultados hagan que la empresa gane más. Cuando yo estoy alineado y yo puedo armar un plan estratégico, voy a poder justificar lo que yo quiero hacer porque va a tener una ganancia. Este pilar nos enseña cómo es que yo debo de alinear lo que yo quiero hacer en mantenimiento, lo que yo debo hacer en mantenimiento con lo que busca la compañía. Para esto va a identificar, por ejemplo, cuáles son los líderes que requiero para poder implementar las cosas, qué características debe tener un líder que implemente un plan de mantenimiento, eh, y qué competencias debe de tener, porque si yo no sé quiénes van a estar y si están capacitadas las personas que están en mi equipo de liderazgo para llevar adelante el plan, no lo voy a poder ejecutar. Como herramientas, siempre vamos a tener lo que es un CMMS, un software de gestión de mantenimiento, ¿sí? CMMS es un sistema computarizado de gestión de mantenimiento. Existen varios en el mercado de diversos. Hay algunos que todavía siguen trabajándolo en Excel. Si es una empresa pequeña, puede servirles, pero lo ideal es que puedan aplicar algún tipo de software, sea un CMMS o un EAM, un sistema para gestión de activos, pero que los ayude a tener la estructura suficiente para poder gestionar su mantenimiento. Y por otro lado, tenemos todo lo que son dashboards o scorecards, es decir, todas estas herramientas visuales que nos permiten ver los resultados de nuestros equipos. A ver, alguien está ahí en una moto, creo, porque se escucha un ruido de fondo. No sé a quién voy a silenciar. Ah, es Roberto que me está haciendo... A ver, listo. Siguiendo con el mismo pilar nos ve el tema de indicadores de desempeño, ¿no? ¿Qué indicadores voy a usar? Existen dos tipos de indicadores, unos que son los leading o en adelanto y los lagging o en retraso, que son las diversas formas de poder ver el desempeño que tengo del plan que he generado, ¿no? Cómo poner las metas, cómo armar un balance scorecard, cómo el balance scorecard es una herramienta de planeamiento estratégico que lo que hace es permitirnos ver en diversas dimensiones cómo es que voy a lograr mis metas. Entonces, yo genero mi plan estratégico, digo cómo lo voy a medir y el balance scorecard me plantea esa medición con las acciones que voy a realizar y con eso me permite hacer seguimiento al plan para poder tener éxito. Y luego viene la revisión del desempeño, es decir, cómo yo reviso lo que salió en mis indicadores de manera que puedo decir si estoy yendo bien o estoy yendo mal. Y si estoy yendo bien o estoy yendo mal es donde aplico las acciones correctivas y las acciones preventivas. ¿Para qué? Para volverme a encauzar y para poder lograr mis resultados. ¿Qué es lo que sucede? Que el papel aguanta todo. O sea, yo puedo armar un plan bien bonito, bien pensado, pero las cosas van cambiando en el tiempo. Suficiente habilidad para poder saber qué es lo que está sucediendo y poderlo corregir a tiempo para poder lograr los objetivos que me he planteado. O a veces me cambian los objetivos por un tema de coyuntura de negocio, entonces tengo que ser capaz de poder reacomodar todo para poder cumplir con lo que me están pidiendo. Ejemplo de esto, acuérdense que en el 2020 nosotros teníamos algunas metas que cumplir a principio de año y en marzo nos encerraron a todos por la pandemia y cambiaron las metas de los negocios, entonces se tuvo que reestructurar todos los planes. Tanto los que cerraron como los que siguieron operando tuvieron que trabajar en un ambiente completamente diferente. Cambiaron las metas, cambiaron las estrategias y teníamos que hacer las cosas de otra forma. Y dentro de eso viene la gestión del cambio y la comunicación con lo que son los stakeholders o los grupos de interés, es decir, cómo yo manejo todo lo que yo quiero hacer que involucra cambiar cosas y qué herramientas de comunicación yo necesito para poder llevar a cabo los planes que tengo. Porque al final, la gestión de mantenimiento, si es que no la he tenido bien implementada y quiero hacer un cambio hacia mejores prácticas, tengo que cambiar la forma en la que la gente piensa. Sí, usualmente me he dado con la sorpresa que muchas empresas piensan que mantenimiento es igual a reparaciones, ¿no? Y no se dan cuenta que si no se llamaría pues reparamiento, ¿no? Pero no se llama mantenimiento. Mantenimiento es mantener las condiciones del equipo, no esperar a que se rompa.
Entonces, cambiar esa óptica de la gente en la cual solo te llamo cuando yo tengo un problema y la máquina no anda más, en vez de avisarte cuando yo tengo algún problema, esa óptica de que el problema de la máquina es solamente de mantenimiento y no es de todas las operaciones, es un cambio cultural que también se tiene que trabajar. Y de ahí que el pilar 2 se llame confiabilidad en los procesos de manufactura. Porque hablamos de manufactura y ahí me reclaman los que son de servicios, me reclaman los que son de que no son manufactura, me dicen: "¿Y por qué a nosotros nos discriminan?". Y no, no es eso, sino que en general el mantenimiento nace del proceso de manufactura porque es la operación que tiene mayor cantidad, digamos, de variables, ¿sí? Si bien todos los procesos pueden llegar a ser complejos, dentro de un proceso de manufactura tienes un proceso más completo que analizar y que luego puedes extrapolar a servicios, a transportes y a otras cosas, ¿sí? Pero los principios siguen siendo los mismos. Entonces, podría llamarse netamente confiabilidad de procesos, pero bueno, en este caso se llama confiabilidad de procesos de manufactura, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve acá? Primero se ve el tema de procedimientos operativos, ¿no? ¿Cómo se relaciona mantenimiento con las operaciones? Nosotros, si se dan cuenta, los que trabajan en mantenimiento, más del 50% de las fallas no tienen que ver con la máquina en sí, tienen que ver con la operación. Tanto un operador mal entrenado, puede haber un material mal seleccionado, un mal seteo de máquina, un accidente, falla humana, lo que sea, tiene que ver con el operador. ¿Cómo nos relacionamos con las operaciones? ¿Qué interrelación tenemos? Que no estemos aislados. ¿Cómo definimos y caracterizamos los procesos? Si ustedes no saben cuál es el efecto que tiene el buen o mal funcionamiento de un activo para el proceso, no va a tener mucho sentido cómo es que ustedes regulan o buscan el desempeño de este activo. Oye, ¿qué pasa si va a menos velocidad? ¿Qué pasa si sube la temperatura? ¿Qué pasa si baja la temperatura? ¿No? ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, nosotros teníamos unas fajas sincronizadas en un proceso en el cual si no estaban completamente sincronizadas, lo que hacían era estirar el material. Y hacia el final de la línea de proceso tenías una cortadora. El material venía estirado porque había desincronismo en las bandas. A la hora que lo cortabas, en vez de cortarse a la longitud que querías, por elasticidad, se encogía y no le dabas a la dimensión que querías. Tenías que conocer el proceso para que sepas qué tan importante era que las fajas estén sincronizadas. O en un horno continuo tenías que conocer el proceso para que sepas por qué era importante que tal o cual temperatura estuviera a tal nivel y por qué era importante el perfil de horneo. No era lo mismo hornear una galleta dulce que hornear una galleta salada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los perfiles de horneo le daban las características de crocancia, de humedad, de color y todo lo demás, pero es parte del proceso que uno tiene que aprender como ingeniero de mantenimiento. Una vez que yo defino y caracterizo los procesos, lo siguiente es monitorearlos. ¿Cómo es que yo voy a estar pendiente de los procesos para ver en qué momento están fallando y no me avisan cuando ya las cosas ya no hay nada que hacer? ¿Y cómo voy a recolectar y cómo voy a analizar esos datos? Es bien importante porque yo puedo tener mucha data de mis procesos, pero si la data se va a un repositorio y está guardada y nadie la mira, es como si yo no la tuviera. Y yo he conocido muchas empresas que tienen años de información, pero solo tienen información y no la procesan y no toman decisiones con ellas. Entonces, si no hay un análisis de datos que me genere una conclusión, que me lleve a tomar una acción, que me corrija algo, que me mejore algo, no sirve la data que he tomado. O peor aún, si la data que he tomado puede tener información de muchos años, pero la data está sucia, es decir, tiene datos irreales, mal tomados, tampoco me va a ayudar a tomar una decisión. Y de ahí entonces viene la técnica de mejora de procesos, es decir, cómo yo trabajo mis procesos para mejorarlos. De ahí vienen las políticas de cero defectos, por ejemplo, las metodologías de cero defectos, la de Total Quality Management, de gestión de calidad total, el análisis de causa raíz de las fallas, el análisis de modos y efectos de fallas que es utilizado en RCM, el principio de Pareto que es netamente estadístico para poder discriminar qué cosa es lo que me impacta más.
mantenimiento productivo total, que ya es una herramienta de gestión un poco más grande, o temas ya tan potentes en temas de estadística y de procesos como el Six Sigma, como Lean Manufacturing y Lean Maintenance, el 5S, que es un básico de orden y limpieza, y el DMAIC, que es al final la metodología sobre la cual se basa Six Sigma. Entonces, con este tipo de herramientas no tienen que aplicar todas, pero este tipo de herramientas, conociéndolas, tú sabes cuáles son las que tienes que aplicar para poder mejorar tus procesos. Y de ahí tienes que entrar a lo que es gestión del cambio en procesos. Oye, ¿cómo voy a cambiar la forma en la que opero las máquinas? No la forma en la que hago mantenimiento, sino la forma en la que opero mis equipos. Primero tengo que medir el impacto. Cada vez que yo hago un cambio, ¿en qué voy a impactar? Y ahí con mucho foco en EHS, que es EHS en inglés es Environment, Health and Safety, es decir, medio ambiente, salud y seguridad. ¿Sí? Tiene que ver los tres puntos. Nada de lo que yo vaya a cambiar puede impactar ni en el medio ambiente, ni en la salud, ni en la seguridad de las personas. Comunicación de los cambios, ¿no? Cómo es que yo voy a cambiar cosas y cómo la gente se va a enterar de que estoy haciendo cambios. No sé si les ha pasado, pero uno se iba a una parada de planta y cuando regresaba su máquina se la habían cambiado por completo, la habían transformado y no le dijeron nada a nadie. ¿Y cuáles son las normativas asociadas? Ahí hay mucho que tener mucho cuidado, por ejemplo, de las regulaciones, ya sea la normativa local, la normativa nacional, que me puede estar diciendo de que tengo que cambiar algo en mis procesos porque salió una nueva regulación. Y luego viene el mantenimiento de los procesos. ¿Cómo es que voy a generar con esto estándares, regulaciones, mediciones, boletines? ¿Cómo voy a hacer el benchmarking? Es decir, ¿cómo me voy a comparar con otras industrias similares que lo puedo hacer? ¿Y cómo voy a hacer mi análisis de brechas? Es decir, ¿cómo realizo algún tipo de auditoría para ver cómo estoy contra las mejores prácticas que pueda tener? Con eso acaba el pilar número 2. Entonces ya hemos visto, ¿no? Primero es cómo nos alineamos al negocio, ¿sí? Dentro de una empresa, cómo es que mantenimiento está ubicado dentro de la empresa, ¿sí? A ver, ¿a quién voy a callar? A Carmen, ya. Silencio, Carmen. Ok. Entonces, primero es cómo estoy alineado con la empresa, ¿no? Mantenimiento dentro de la compañía, cómo estoy alineado. Lo segundo es cómo estoy dentro del proceso productivo. Cómo es que el mantenimiento colabora e interactúa con el proceso productivo. Lo tercero es cómo ya agarro el fierro, ¿no? Cómo agarro los equipos, cómo genero la confiabilidad en los equipos. Ya la parte que antes era considerado solamente esto, era considerado mantenimiento, el que veas que los equipos funcionen. Lo primero es definir las expectativas de confiabilidad. ¿Qué es lo que esperan de nosotros? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué cosa es lo que busca mi plan de producción? ¿A cuánto debería llegar? Tiene que estar alineado con el negocio, pero también tiene que estar alineado con la capacidad del proceso. Es decir, yo puedo querer que esto funcione 24 horas al día, pero está diseñado para funcionar 20. Si le doy más, se va a romper. Entonces, las dos cosas tienen que estar balanceadas, la capacidad del proceso y los requerimientos del negocio. Tenemos que ser capaces de poder hacer alguna simulación de desempeño, ¿no? Poder hacer un análisis, modelamiento de procesos, ver qué cosa pasa si es que yo cambio esto, a qué punto va a llegar. Tengo que poder hacer un seguimiento de costos y presupuestos, cuánto voy gastando en hacer que mis equipos sean confiables, cómo reporto incidentes, cómo recopilo la información de lo que me está sucediendo, porque eso es lo único que va a hacer que yo pueda mejorar. Y con esto vemos el nivel de disponibilidad de las instalaciones. Que la disponibilidad es qué tanto voy a poder utilizar las instalaciones que tengo con los trabajos que he realizado. Y acá, para poder mejorar la disponibilidad de mis activos, lo primero que tengo que hacer es un inventario. ¿Sí? Es decir, saber, ¿verdad?, cuántos activos tengo, a quiénes le tengo que hacer mantenimiento y luego hacer un análisis de criticidad, es decir, ver cuáles son más importantes. Y de ahí con algunas técnicas como la del FEMEA, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, FRACAS o el análisis de causa raíz, voy a empezar a definir cuáles son las tareas que tengo que realizar en estos equipos, empezando por los más importantes, para poder hacer que se mantenga la disponibilidad de los equipos. Eso es bien importante, o sea, la confiabilidad no viene solita. Si bien la confiabilidad es inherente al diseño del equipo para poderla mantener y poderla tener en el estado de diseño, tengo que poderle hacer algún tipo de mantenimiento. Y el mantenimiento, como normalmente lo último
que tenemos es recursos infinitos, siempre estamos recortando presupuestos, pues lo que tengo que definir es cuáles son los más importantes y cuáles son las acciones más importantes que tengo que hacer para mantener estos equipos funcionando. De ahí es que yo tengo con los resultados evaluar cuál es la confiabilidad, identificar las oportunidades de mejora, es decir, hacer mis análisis de los resultados de los KPIs, de los indicadores. Entre estos pues voy a empezar a medir cuál es el nivel de disponibilidad que tengo, cuál es el nivel de... Uno es disponibilidad, el tiempo medio entre fallas, es decir, cada cuánto fallan o el tiempo medio para reparar, cuánto me demoro en reparar, cuánto gasto le estoy metiendo por tonelada o por unidad producida. Y con eso, esos resultados, yo establezco mis planes de mejora para tratar de mejorar los resultados. De ahí que yo voy a tener planes para asegurar la confiabilidad, primero en equipos existentes, en lo que tengo ya como... Tengo que tener planes para que mis equipos nuevos mantengan ese grado de confiabilidad que tienen desde el origen, ¿ok? Algo que nos sucede mucho es que el área de proyectos realiza los proyectos, instala los equipos nuevos, no involucra mantenimiento, le cambia la tecnología, le trae otro tipo de repuestos, le cambió de marcas, le cambió de software, y mantenimiento recibe una caja negra con un montón de manuales y le dicen, ahí toma tu máquina. Y mientras en ese momento se pone a diseñar su plan de mantenimiento, pues pasaron 6 meses que la máquina estuvo funcionando y le tenían que haber hecho un cambio mayor o un engrase a los 2 meses y ya empezó a fallar esa máquina por falta de mantenimiento. Entonces, ¿cómo trabajamos en equipos nuevos las actividades para asegurar la confiabilidad? Y de ahí viene lo que es justificación e implementación de proyectos de confiabilidad. Oye, ¿cuáles son los planes y presupuestos que tengo que hacer para poder ver dónde está mi retorno de inversión en lo que es confiabilidad de equipos? Ya el pilar 4 decía, ok, hemos visto, ¿no? Alineamiento con el negocio, pilar uno. Mantenimiento dentro del proceso productivo, pilar 2. Luego hemos agarrado la máquina, hemos hecho ya que la máquina funcione bien, pero nada de esto se puede hacer si yo no tengo a la gente para poder hacer las cosas. Si yo no tengo un líder que lleve las cosas y no tengo una estructura que le pueda dar soporte a todo lo que he diseñado. Entonces, por este pilar es bien importante porque tiene que ver con el líder en sí y con la organización que debo de tener. Lo primero entonces es definir cuáles son mis requerimientos de la organización, qué posiciones voy a tener, cómo va a ser mi estructura, va a ser matricial, va a ser funcional, va a ser por departamentos, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los perfiles de puestos. No es lo mismo contratar un mecánico para minería que un mecánico para una planta galletera, que un mecánico para una planta de... Sí, completamente diferente. ¿Cuál es la estructura organizacional que voy a tener? ¿Quién va a depender de quién y cómo se van a comunicar? Tengo que hacer un análisis de la estructura actual, es algo usualmente, salvo que sea una empresa nueva, vamos a tener que analizar qué cosa es lo que tenemos. No podemos cambiar a todo el mundo, pues sería terrible. Lo que buscamos acá es evaluar las competencias y capacidades, ver dónde los podemos ubicar dentro de la estructura que estamos planteando y generar lo que se llama una matriz de entrenamiento. Ahora, este análisis de la estructura es continuo. O sea, todos los años yo tengo que armar matriz de entrenamiento para mi gente porque la tengo que hacer crecer, la tengo que hacer más potente para que me pueda generar más valor. Luego viene el desarrollo del equipo, los planes de desarrollo, las evaluaciones de desempeño, qué cosas hacemos para que mi equipo vaya mejorando en el tiempo en lo que es el factor humano. Y todo esto depende de que exista líderes, ¿sí? De que exista liderazgo y gestión de personas. ¿Cuáles son las responsabilidades de los líderes? ¿Cuáles son las características del líder de mantenimiento y confiabilidad? Que no es igual que el líder de calidad o de operaciones, tiene otro matiz, porque tiene un matiz técnico, pero tiene un matiz también en el cual tiene que tener, por ejemplo, grandes capacidades de comunicación y de confianza, de generar confianza a la gente, de orientación al servicio. Ya con esto hemos armado todo, ¿no? Hemos armado todo, toda la estructura para que el mantenimiento funcione, ¿no? Ya sabemos que está alineado con el negocio, sabemos cómo está dentro de la estructura de las operaciones, sabemos qué tenemos que hacer para que las máquinas vayan bien, tenemos al equipo adecuado para que las cosas funcionen.
pero ahí nos toca hacer las cosas. Y el pilar 5 tiene que ver con hacer, con la gestión del trabajo, cómo yo gestiono las labores que voy a realizar. Lo primero es todo el diseño de la estructura de órdenes de trabajo, utilizando la orden de trabajo como elemento único de solicitud de solicitud de servicios de mantenimiento. Cómo los diseño, cómo los categorizo, cómo defino los procesos para poder manejar las órdenes de trabajo que son diferentes en cada empresa, porque depende de las estructuras que tengas. Lo siguiente es cómo lo priorizo. Yo tengo una cantidad de trabajos grandes, entonces cómo voy a evaluarlos y cómo lo voy a sistematizar de manera que pueda saber cuál tengo que atender primero. Luego viene el tema de planificación del trabajo. La planificación en general es cómo yo voy a obtener los recursos que necesito para poder ejecutar los trabajos y cómo voy a documentar los trabajos que se realizaron para que me permitan hacer el siguiente trabajo mejor. Es en general la planificación es esa, es gestionar todos los recursos que se requieren antes de hacer algún trabajo. Y luego viene la parte de programación. ¿Cómo es que yo todo lo que se ha planificado lo tomo, ¿no? Y tengo una lista de pendientes, que ese es el famoso backlog. Para SMRP ese es el backlog. Para otras empresas, backlog solamente son las fallas, pero para SMRP el backlog son las medidas correctivas pendientes, las reparaciones pendientes, más todos los trabajos planificados, incluyendo los mantenimientos preventivos. Entonces te dice, oye, ¿cómo tomo toda esa bolsa de trabajo que tengo para hacer y cómo los atiendo en orden de prioridad, ¿no? De manera que pueda ir avanzando con lo que en verdad necesito, ¿no? Y de ahí tomas un caso bien especial, que justo vamos a tener un curso corto de esto, que es cómo yo planifico una parada de planta, ¿no? Una parada de planta es un evento diferente a las operaciones normales, porque es mucho más planeado, metes más recursos, metes mucha más gente, son cosas más importantes, ¿no? En tiempos muy acotados. Entonces la planificación de paradas de planta tiene un capítulo, digamos, especial. Y, por ejemplo, técnicas de nivelación de trabajo, ¿no? ¿Cómo es que hago para que todos tengan un trabajo más o menos parejo y que pueda seguir cumpliendo con lo que piden mis clientes internos? Además, dentro de la gestión del trabajo, pues ya tenemos la ejecución en sí, ¿no? ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo voy a supervisar que se hagan bien las cosas? ¿Cómo voy a controlar de que los técnicos estén dando la productividad que yo necesito? Si bien no son máquinas, pero tienen que tener cierto ritmo de trabajo y cumplir con los tiempos que tienen asignados. Todo esto cumpliendo los objetivos y normativas, otra vez, medio ambiente, salud y seguridad. ¿Cómo documento los trabajos? ¿Sí? Todo el tema de reporte de trabajo, reporte de fallas, de manera que puedo tener realimentación. ¿Qué es lo que sucede? Que la realimentación de los trabajos, los reportes, tienen que ir al archivo de manera que el planificador, la siguiente vez que va a planificar un trabajo en el mismo activo, pueda tener el historial, así como una historia médica de cada uno de los activos, de manera que diga, oye, pero ¿por qué tenemos que volver a cambiar esta faja de transmisión? Si le he cambiado hace 3 meses y debería durar un año. Y me está durando 3 meses. Qué raro, ¿no? Acá debe haber algo que no se está haciendo bien. O por qué el rodamiento no está rindiendo lo que debería. O por qué la temperatura no está en el punto que debería estar. El análisis de trabajo, es decir, el análisis de desempeño, la gestión de pendientes, cómo es que voy a trabajar. En el análisis de desempeño veo los tiempos, por qué han habido retrasos, por qué me demoré menos, por qué no pude asignar más trabajo, por qué no salió bien, por qué han habido retrabajos, cómo trabajo los pendientes, las cosas que encontré. Lo mandé a hacer mantenimiento preventivo, hizo todo lo que tenía que hacer, pero salió una lista de cosas que teníamos que corregir. Cuáles se corrigen en el momento, cuáles se corrigen después y pasan a ser un planificado. Dentro de gestión de trabajo tenemos también el manejo de proyectos, ¿sí? Oye, ¿cómo hago un cambio, ¿no? ¿Cómo manejo los proyectos de cambio técnico, upgrades, overhauls, retrofits dentro de las empresas? ¿Cómo saber qué cosa es un análisis de costo de ciclo de vida? ¿No? El análisis de costo de ciclo de vida es el que me va a ayudar a mí a poder hacer una verdadera gestión de activos, en la cual no me fijo solamente en el valor de compra, me fijo en el costo operacional que tengo a través de toda la vida, me fijo en el costo de disposición, me fijo en el costo de diseño,
de manera que puedo hacer unas comparaciones mucho más ricas y puedo tomar mejores decisiones empresarialmente hablando. Cómo manejo los contratistas, qué técnicas tengo para manejo proyectos que también se pueden extrapolar al manejo de paradas de planta. También dentro de la gestión del trabajo está el manejo de tecnologías de información, cómo voy a hacer análisis de datos, cómo voy a analizar toda esa data que tengo. Ahí podemos entrar a lo que es el análisis de Weibull, por ejemplo, para poder determinar la confiabilidad de ciertos modos de falla. Los MMS que les hemos hablado, el software de mantenimiento, el EAM, los sistemas SCADA que me dan mucha data que puedo tener también para poder tomar decisiones en mantenimiento. Les cuento, por ejemplo, en una planta que teníamos de dosificación de insumos secos, nosotros teníamos dentro del SCADA, nos marcaba cuánto en verdad iba pasando en cada dosificación. Y cuando nosotros comparábamos los histogramas con los gráficos de control, los histogramas nos decían que habían unas porciones que estaban saliendo fuera de los límites, hacia abajo, estaban saliendo con menos peso. Y cuando veías el gráfico de control veías que eran ciertos momentos del día. Y cuando correlacionabas esto con la cartilla de operación, te decía de que era el primer lote de cada medida nueva. Y ahí te da una alerta. Y te da una alerta en la cual te decía que lo primero que te decía es que la máquina en sí no estaba fallando. O sea, las celdas de carga estaban bien, el tornillo dosificador también, y que era otro problema. Y el problema que tuvimos es que era un problema de software, un problema de programación en el cual el primer batch, el primer lote, salía con un peso que asumía que era bajo, y una vez que medía tenía una realimentación que corregía la medición y por eso los siguientes salían dentro de los límites de control. Entonces, el poder tener la visualización de qué cosa es lo que yo iba pesando en cada batch y poder tener el análisis de estos datos de manera que yo pudiera sacar estadística y encontrar dónde están los problemas fue lo que ayudó a que resolvamos esto utilizando netamente programación. Nos salió mucho más barato que lo que hubieran hecho de empezar a cambiar celdas de carga y cosas de ese tipo. Y nunca había sucedido. Lo otro es poder usar también tus sistemas CAD, el manejo de planos, el poder trabajarlos de manera eficiente. Y luego viene lo que es manejo de recursos y materiales, cómo hacemos la gestión de repuestos e inventarios. Pues yo puedo tener todos los procedimientos, pero si no tengo los repuestos, no voy a poder hacer nada. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de conocer los 5 pilares? Decía, ¿no? ¿Para qué me sirve? No solamente para dar el examen. El examen de SMRP es, como les digo, es una validación de que ustedes conocen algo, pero en general, el hecho de conocer a profundidad y de dominar lo que trae el cuerpo del conocimiento nos va a ayudar a generar valor al negocio, ¿sí? Porque acuérdense, acá estamos armando una estructura de mantenimiento que está alineada a lo que nuestro negocio necesita. Está alineada no a hacer que las máquinas funcionen más, sino está alineada a generarme mayor cantidad de unidades producidas que yo pueda vender y que con eso pueda ganar más dinero. Se va a enfocar en las líneas que me dan más plata, por ejemplo. Nos ayuda a tener un esquema estructurado de las mejores prácticas. Porque esto ha sido validado por muchos expertos a nivel mundial que dicen que debemos trabajar en mantenimiento y confiabilidad. Entonces ya tengo una estructura en la cual guiarme para poder implementar algo. Tengo conocimiento, ¿sí? Y me va a ayudar como una guía de implementación para planes de mejora. O sea, ya tengo algo, pero ¿cómo le doy al siguiente paso? Esto es en base a lo que es el cuerpo del conocimiento. Ahora, cuando ustedes revisan el cuerpo del conocimiento, lo que van a tener es una lista de cosas un poco más ampliada de lo que tenemos, de lo que les he explicado ahora, pero eso los lleva a tener que profundizar más en cada uno de los conceptos porque con esto van a poder entender a profundidad qué significa cada uno de los puntos. Ya si hablamos de SMRP como institución, los que somos socios del SMRP sí tenemos ciertos beneficios. El primero es networking. Sí, el networking, el tener una red de contactos bastante grande. Somos muchos profesionales a nivel mundial y en general la mayoría con mucha voluntad de compartir. ¿Sí? Si bien existen, muchos hablan inglés, pero ya somos un buen grupo, tenemos una buena masa crítica que habla español, portugués, y que estamos conectados y que nos venimos ayudando.
Información actualizada, los que escriben los libros, normalmente están dentro del SMRP. Y van a encontrar artículos, van a encontrar videos, van a encontrar webinars de gente que es de los libros que ustedes están leyendo. O sea, yo acá tengo, por ejemplo, tengo el libro de Ramesh Gulati con Terrence O'Hanlon y a Ramesh lo escuchas en todos lados. ¿Sí? Hay webinars gratuitos, ¿sí? En español, en inglés, de diversos temas. Este año, por ejemplo, SMRP Latam debemos estar sacando unos 7, 8 webinars. Si no eres socio, dólares. Si eres socio, no pagas nada, ¿no? La membresía te cuesta $170 al año y pues con 5 o 6 webinars ya se pagó. Bueno, nosotros como SMRP Latam somos el primer capítulo afiliado fuera de Estados Unidos. O sea, si antes estaba muy, muy centrado en Estados Unidos, ya se globalizó. Es más, hicimos un primer simposio en el 2019 acá en Lima, y en el 2020 la pandemia nos canceló el de Colombia, pero en el 2021 lo hicimos virtual para seguirnos viendo y para seguir compartiendo conocimiento. Ya si hablamos de la certificación en sí, de la CMRP, de la de Profesional Certificado en Mantenimiento y Confiabilidad, pues lo primero que hace es validar tus conocimientos. O sea, te está demostrando que sabes y que estás a la par de cualquier profesional en mantenimiento y confiabilidad a nivel global. ¿Sí? Te dice, oye, sí, tú conoces de esto y tienes un certificado que avala que conoces del tema. Te mejora con esto la competitividad profesional, porque imagínense, le estoy diciendo que somos ciento y pico en Perú, de todos los que trabajamos en mantenimiento, entonces están entrando dentro de un grupo medio selecto, digamos, ¿no? Y diferenciado. Acuérdense que la competitividad profesional, personal, no tiene que ver con qué tanto sé, sino qué cosa yo sé diferente del resto. ¿Sí? ¿Cómo me diferencio del resto? Entre todos los ingenieros, pues todos son más o menos iguales. ¿Qué me diferencio de todo el grupo? Eso me genera competitividad. Y además es un incentivo a mantenerse actualizado y activo en el campo de mantenimiento y confiabilidad. Nosotros, si bien das un examen para certificarte, cada 3 años te tienes que recertificar, pero la recertificación ya no es otro examen y tampoco cuesta igual. La recertificación tiene que ver con qué tanto has tanto trabajado o publicado o hecho voluntariado en temas de mantenimiento y confiabilidad. Yo les digo, a mí personalmente la recertificación me sale súper fácil entre mi trabajo en la oficina, ¿sí? Que ya eso me da ciertos puntajes. La asistencia a cursos o a congresos, el dictado de clases, la ponencia en congresos, que sí salgo expositor en los congresos, ya con esos 4 nada más, bueno, más el voluntariado con SMRP Latam, ya no tengo que dar examen. Presento todo ese aporte, ese desarrollo que uno va teniendo y eso me ayuda a poder mantenerme primero actualizado y activo y lo otro es con mi certificación vigente. ¿Ok?